Señor, en el nombre de Jesús, Señor, úsanos, Señor, que los pensamientos, que las palabras, Señor, que pueda trasladar a tu pueblo, a tu amada, Señor, sean solamente de parte de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos, Señor, la honra, la gloria, Señor, que seamos buenos emisores con responsabilidad y que seamos buenos receptores también, papito lindo, con responsabilidad, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que descienda lo mejor, Señor, de ti, que se llama Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que hemos venido hablando acerca de los adoradores, ¿verdad? Yo no sé si primero Dios, ¿verdad? Creemos que sí, que haya visto a los que no estuvimos, ¿verdad? En el día anterior, amén. Hablábamos un poquito de lo que es ser adorador. Amén. Dentro de las cosas, hermano, que platicamos de ser adorador, el que es adorador, hermano, sabe que el Señor lo está buscando, ¿verdad? Hablamos también, hermano, a la luz de la palabra, que el Señor, ¿verdad? Puso ciertos lugares para que el adorador que Él anda buscando, ¿verdad? Sea encontrado, porque el Señor es el que lo va a guiar a ese lugar. Y ese lugar se llama iglesia. Fíjese, cuando hablamos de adorador, hermano, el adorador sabe que tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios. Sabemos que el adorador, hermano, ¿verdad? Reconoce, ¿verdad?, que ama a su Dios. Y por ende el adorador, hermano, también es parte o forma parte de la obediencia, porque el adorador, hermano, ¿verdad?, conlleva obediencia, conlleva, hermano, de alguna manera algo sobrenatural que él puede ver, ¿verdad? Platicándole un poquito de lo que platicamos en un día anterior. Pero fíjese que encontrando un poquito o estudiando un poquito, me encontré con la palabra fundamento, ¿verdad? Y la palabra fundamento dice que es el principio, oiga, o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa, ¿verdad? Usted sabe que para edificar una casa se necesitan primero, hermano, los cimientos, ¿verdad? Que es lo que va a sostener en sí toda la estructura que se edifica. Fíjese. Y sabemos, hermano, que en el Evangelio pues necesitamos los fundamentos, ¿verdad? Usted sabe que el fundamento es haber genuinamente, hermano, confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la obediencia, ¿verdad?, fue, hermano, encaminado o se encaminó hacia el lugar, hermano, donde estaban las aguas y poder ser bautizado o el bautismo en agua. Inmediatamente, aunque no hay, hermano, un orden, ¿verdad? Sabemos que está habilitado para que venga entonces, hermano, el Espíritu Santo y descienda, ¿verdad? Y que sea bautizado también en el Espíritu Santo. Pero no hay un orden, porque hemos visto, hermano, que el Señor bautiza con el Espíritu Santo o ha bautizado a muchos hermanos mucho antes de que sean, hermano, bautizados en aguas, ¿verdad? No hay un orden, porque el Señor, hermano, le place así hacerlo, porque Él es un Dios sobrenatural y por sobre todo es un Dios soberano. Y también, hermano, encontraba que la palabra fundamento en el término hebreo se llama shatá, que es la palabra hebrea 83:56. Fíjese, habiendo encontrado esto que el Señor hablaba a mi corazón, ¿verdad? Yo quiero que me acompañe y vamos a ver Proverbios capítulo 8, verso 29. Yo voy a leer la Reina Valera 16:02. Fíjese, pues, entonces, al ver esto, hermano, en Proverbios capítulo 8, verso 29, y que hablamos un poquito o tratamos de poner ahí el fundamento, ¿verdad? Usted lo tiene ahí en su pantalla para los que me están viendo. Amén. Dice, cuando ponía a la mar su estatuto. Mire cómo el Señor, un Dios de orden. Y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Dice también Proverbios capítulo 8, verso 29, cuando establecía, oiga hermano, los fundamentos de la tierra.
O sea, el Señor, hermano, estableció en la tierra, puso fundamentos para establecer ahí, hermano, lo que es la tierra. Mire, pues. Entonces, Isaías capítulo 28, amén, verso 16, siempre en la misma versión, Reina Valera 16:02, dice: por tanto, eso lo estoy diciendo a modo de introducción al tema que vamos a platicar hoy. Y dice: por tanto, el Señor Dios dice así, oiga, he aquí que yo fundo en Sión una piedra, fundamento, amén, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, oiga, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Mire pues, entonces al ver esto, hermano, acerca del fundamento, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor puso un fundamento, ¿dónde? En Sión. Usted sabe que Sión, hermano, es la iglesia. Sión, hermano, ¿verdad? Es lo que el Señor, ¿verdad?, ha colocado para poder encontrar, hermano, aquel que anda buscando Él. Entonces dice, vuelvo a recalcar esta versión, Isaías 28, verso 16. Por tanto, el Señor dice así: he aquí, yo fundo en Sión una piedra, o sea, un fundamento, ¿verdad? Hermano, un cimiento, piedra de fortaleza. Oiga, ¿dónde se encuentra eso? En la iglesia. Piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Oiga, entonces ahí tendríamos que hablar, hermano, un sinfín de cosas. O sea que en la iglesia nosotros no solamente encontramos fortaleza, no solamente encontramos el precio nuestro, porque está Cristo Jesús ahí como cimiento, ¿verdad? Y también, hermano, un cimiento estable, y que nosotros podemos ser, hermano, personas o hijos de Dios, donde podemos no solo establecernos, sino que también en el estilo de vida ser muy estables. Y dice que el que creyere, que no se apresure. Mire, también tengo la Biblia de las Américas, siempre en Isaías capítulo 28, verso 16, y dice: por tanto, oiga qué diferencia, hermano, lo que dice. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra. Oiga, fundamento establecido en la casa del Señor. Una piedra probada, oiga, angular, preciosa, fundamental. Y todavía dice algo extraordinario. Dice, bien colocada. Oiga, hermano. O sea, un fundamento en el cual usted y yo, hermano, hemos de crecer, hemos de desarrollarnos bien estables, ¿verdad? Y por sobre todo que dice bien colocado. O sea, no hay nada que vaya a hacer que este fundamento sea tan valiente. Dice, el que crea en ella no será, ¿qué dice? Perturbado. O sea, hermano, cuando veo yo, hermano, que el Señor está hablando de fundamentos, puso un fundamento sobre la tierra, pone un fundamento sobre su casa, mire. Y lo precioso de todo esto, de estos dos pasajes, aunque de diferente versión, hermano, ¿verdad? El Señor nos está hablando, creyendo en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Porque Él es el fundamento establecido en la iglesia. Entonces no va a ser perturbado, no va a ser conmovido, no va a ser, hermano, de alguna manera tambaleante. Hemos hablado, hermano, acerca de que nuestro pensamiento es hora, hermano, de cambiar. Es hora de que nuestro pensamiento sea muy estable en Cristo. ¿Por qué? Porque eso solamente en la casa del Señor lo podemos encontrar. ¿Y quiénes van a ser los estables? ¿Quiénes van a ser los que van a ser, hermano, desarrollados sobre el fundamento? Nosotros como iglesia. Fíjese, mire pues. Efesios capítulo 2, verso 20. A modo de introducción estoy hablando. Biblia de las Américas. Entonces dice, hermano, cómo poder desarrollarnos sobre el fundamento que ya el Señor estableció sobre Sión, o sea, sobre la iglesia. Y dice, edificaos sobre el fundamento. O sea, nos dan, hermano, nos habilitan para poder edificarnos, porque dice, edificaos sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? Fundamento que se llama Cristo Jesús. Dice,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, oiga hermano, la misma piedra angular de la que hemos venido hablando en los textos anteriores. Una piedra que ha sido probada, una piedra preciosa, una piedra bien establecida, ¿verdad? Una piedra en la cual si creemos, ¿verdad?, no hemos de ser perturbados. Amén. O sea, Cristo Jesús, hermano, poniéndole el equilibrio a cada uno de nosotros. Pero necesitamos avanzar, porque el equilibrio tiene que ser una vida, hermano, o un estilo de vida genuino. El equilibrio nos lleva a nosotros, hermano, ¿verdad?, en que podemos avanzar. Un equilibrio, hermano, que le he platicado hablando acerca de la dimensión terrenal, de la dimensión espiritual, de la dimensión celestial. Mire, entonces todo tiene un equilibrio. Cristo es el equilibrio, hermano, para esta tierra, para los que estamos habitando en esta tierra. Sin Cristo, hermano, nosotros no podemos ser equilibrados. Sin Cristo nosotros, hermanos, somos personas o podríamos ser personas, ¿verdad?, que como el tambo, que dice la escritura que lo arrebata el viento, hermano, y es llevado de aquí a allá. Qué tremendo, fíjate. Pero Cristo es, hermano, el que nos pone en un lugar de orden, en un lugar, hermano, donde nosotros vamos a ser personas muy estables. Mire pues, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19, Biblia de las Américas, dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Oiga, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Oiga, entonces cuando hablamos de fundamento, hermano, dentro de lo que es Sión, de la iglesia, amén, dice que el Señor también en este mismo fundamento de aquellos que han edificado sobre el fundamento, o sea, hablando del texto anterior, ¿verdad?, Él dice que conoce a los suyos. Y los suyos son aquellos, hermanos, que edificaron sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y sobre el fundamento que fue establecido por los apóstoles y profetas. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios todavía permanece firme. Oiga, teniendo este sello. ¿Cuál sería el sello? El Señor conoce a los que son suyos. O sea que el fundamento, hermano, tiene que estar establecido, amén, en los hijos de Dios. Y por eso dice la escritura que las ovejas, hermano, escuchan la voz de su pastor, y el pastor conoce a sus ovejas. Amén. Entonces, viendo esto, el Señor conoce a los que son suyos. Tendríamos nosotros, hermano, que vernos entonces al espejo y ver dónde está ese fundamento dentro de nuestro corazón. Ver, hermano, que tanto nosotros hemos permitido como el fundamento que vimos en el verso anterior, amén, de que tenemos que ser, hermano, o tenemos que edificarnos nosotros sobre el fundamento, que siendo Cristo. Y dice: y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Mire, o sea que está hablando de que los suyos, o los que conoce el Señor que son suyos, se apartan de la maldad. Mire, es importante ver esto, porque el fundamento, hermano, bien establecido en nosotros, no puede tambalear. El fundamento dentro de la iglesia no tambalea. El fundamento por el cual nosotros tenemos que edificar o tenemos que permitir el desarrollo de nuestra vida tiene que ser, hermano, muy estable. Fíjese, mire pues, entonces yo quisiera platicarle del tema hermano, ¿verdad?, que son los fundamentos de un verdadero adorador. El verdadero adorador, hermano, conoce que tiene que estar, hermano, los fundamentos, no solamente el fundamento que estableció el Señor sobre la tierra, no solamente el fundamento que Él fundó sobre Sión, no solamente, hermano, sobre el cual tiene que ser edificado el adorador
por medio de la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor ha dejado, hermano, ¿verdad?, el ministerio quíntuple para que usted y yo, entonces, sobre ese fundamento podamos crecer. Amén. Entonces el fundamento, hermano, es inamovible, ¿verdad? El fundamento, hermano, es, hermano, que puede venir, hermano, cualquier tipo de tormenta, que no va a poder tambalear esa piedra que fue bien colocada en Sión. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero, hermano, decirle con esto? Que si el fundamento está dentro de nosotros, nosotros no tenemos que tambalear. Porque el adorador, hermano, amén, porque ya vimos eso, ¿verdad? Lo que le voy a repetir ahorita. El adorador sabe que tiene que amar a su Dios. El adorador conoce, ¿verdad?, la ley. Y la ley se encierra en dos, hermanos, dos mandamientos. Es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, y a su prójimo como a sí mismo. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, hablando de los fundamentos de un verdadero adorador, y lo voy a leer en la Biblia Castilian, hermano, dice: pero llegó la hora, dice aquí, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son, oiga, hermano, precisamente los adoradores que el Padre desea. Mire, o sea, el que tiene bien fundamentado, hermano, ¿verdad?, la piedra angular dentro de su ser, sabe, oiga, hermano, sabe que el Señor lo conoce, sabe que el Señor lo necesita, sabe que el Señor, ¿verdad?, en las manos del Señor es algo bien preciado, como todos, ¿verdad? Pero el verdadero adorador, hermano, el que tiene el fundamento de un verdadero adorador, sabe, hermano, que tiene que adorar al Padre en espíritu y en verdad, como lo dice posiblemente su versión, porque la hora ya llegó. Esta versión dice: ya ha llegado. ¿Por qué? Porque es momento en este tiempo, hermano, que nosotros tenemos que ser adoradores genuinos delante del Padre. Adoradores porque tenemos, hermano, que establecer o terminar de establecer, para aquellos que todavía vamos avanzando, hermano, el fundamento sobre nuestra vida. Y ese fundamento va a permitir, hermano, que nosotros seamos inamovibles. Que nosotros, hermano, seamos, ¿verdad?, establecidos como Dios quiere que seamos establecidos dentro de su casa. Porque el que adora, hermano, sabe que si, porque esos son precisamente los adoradores que el Padre desea, sabe el adorador o el verdadero adorador que necesita, hermano, servirle al Señor donde el Señor lo tiene. Precisamente porque el fundamento está bien establecido, lo que él anhela, ¿verdad? Y lo que él sabe, que es un adorador que Dios lo necesita, no solamente para la obra de él, sino que también, hermano, para que sea él desarrollado dentro de sí como un verdadero adorador. Porque un verdadero adorador, ¿qué hace? Eso ya lo vimos. El verdadero adorador, hermano, lo que viene a presentarle siempre al Señor, primeramente, son los frutos. Fíjense, luego de eso, como lo vimos anteriormente, viene y adora al Padre. Fíjense, luego de eso, hermano, ¿verdad? Empieza un mundo espiritual a desarrollarlo, un mundo espiritual, hermano, donde logra el objetivo principal. ¿Y sabe cuál es el objetivo principal de un adorador? Es, hermano, ser humilde delante de Dios. Porque sabe que es un adorador que el Padre desea. Porque el que tiene orgullo, hermano, no puede adorar. El orgullo, hermano, no lo deja avanzar. El orgullo, hermano, no le permite, hermano, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el objetivo principal de un adorador es que primero, hermano, viene a decirle al Señor: Señor, necesito de ti, te presento mis frutos, adora, y sabe, hermano, que eso lo va a llevar a que tenga, hermano, ¿verdad?,
una vida estable. Y la vida estable en el Señor, el fundamento estable en el Señor es que tiene que ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque a la hora de que nosotros estemos sirviendo, ¿verdad? En la casa del Señor, necesitamos, hermanos, ser muy humildes. Porque si va a venir alguien, hermano, posiblemente enojado, ¿qué va a pasar? Le dice, es que usted no sabe cómo vengo, ¿verdad? Y uno no va a ser humilde, ¿cómo va a responder? El adorador, hermano, es lo que sabe que el Señor le está precisando. El Señor sabe que lo está buscando. Por eso le mencioné un poquito para que me entendiera lo que estoy hablando ahorita. El Señor estableció lugares, como lo vimos en el tema anterior. Estableció lugares porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y dónde los va a encontrar el Señor? Cuando ellos llegan a la casa, cuando ellos, hermanos, se establecen en la casa, porque Él puso un lugar, puso fundamento sobre la tierra, puso fundamento sobre la iglesia, ¿verdad? Y ahí es donde anda buscando Él adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permitir, oiga, hermano, que el Señor, que el Espíritu Santo nos encuentre, porque eso es otro objetivo. Permitir que el Señor, hermano, haga la obra y que nosotros podamos entonces encontrarnos con Él. Y entonces el Padre va a decir, encontré un adorador más. Hermano, cuando adoramos, entonces empieza usted a hablar en lenguas, hermano, empieza a decirle al Señor cuánto lo amo, porque el adorador lo que saca dentro de sí para expresar es todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios, hermano, ha hecho en su vida, todo lo que Él también ama a Dios, ¿verdad? Desde lo más íntimo de su ser. Por eso cuando vemos nosotros a María, hermano, ella empezó a cantar, ella empezó, hermano, y cuando empezó María a danzar, ¿verdad? Después de tocar otra vez el desierto, pero después, ¿verdad? De haber pasado el mar, empezó a decir y a proclamar lo que su Dios había hecho con sus enemigos. Fíjese. Entonces el adorador, usted sabe que Dios lo anda buscando, hermano. Ni un amén. Usted tiene que saber que Dios lo anda buscando y que usted tiene que dejarse encontrar por Dios, ¿verdad? Tiene que dejarse, tiene que mostrarse, tiene que evidenciar, hermano, lo extraordinario que hay dentro de usted. Usted es un verdadero adorador. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros adoradores, hermano, desde la eternidad. Es que nosotros estábamos adorando. Nosotros cuando fuimos, hermano, ¿verdad? Sacados, o no sacados, sino que cuando salimos del Padre, nosotros ya éramos adoradores. ¿Por qué cree que no nos cuesta adorar aquí, pues? ¿Por qué cree que cuando venimos aquí a la casa del Señor empezamos a adorar? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que ya traemos, hermano, espiritualmente ya desarrollado dentro de nuestro ser. Y venimos aquí, gracias papito lindo, porque has vencido a nuestros enemigos, Señor, y por eso te adoro, por eso, Señor, yo te amo. Y empieza usted a expresar lo más, hermano, profundo de su ser. Porque el fundamento de un verdadero adorador es, hermano, evidenciar delante de Dios lo que traemos a la casa del Señor. Entonces, cuando vemos que el Padre, hermano, nos está buscando, y nosotros empezando a transmitir lo que realmente tenemos dentro de nuestro ser, el Señor dice, ya encontré otro adorador. Ya encontré. El fundamento fue establecido, bien establecido dentro de su ser, dentro de su corazón. Mira, es que es importante. Entonces por eso dice, pero llega la hora. Y dice, ya ha llegado. Como quien dice, pero llega, pero ya llegó, ya en este momento. Oiga, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué el espíritu? Se lo mencionaba, hermano, el día anterior, que el espíritu está conectado, nuestro espíritu, con el Espíritu Santo. Y cuando habla de verdad es porque sabemos, hermano, que el sacrificio de Cristo, hermano, nos hace a nosotros también evidenciar la verdad que hay dentro de nosotros para con el Padre, hermano. Y empezamos a adorar. Miren, nosotros ya estamos marcados, nosotros ya estamos, hermano, encaminados en el camino que es Cristo Jesús, que Él es la verdad, Él es la vida.
Entonces, el fundamento de un verdadero adorador sabe, hermano, que va a adorar al Padre siempre en espíritu. Amén. Siempre lo va a adorar con lo más extraordinario que hay dentro de nosotros, hermano. ¿Verdad? Es más, si usted nunca había adorado, déjeme decirle, el Espíritu Santo se va a conectar con tu espíritu, que vas a empezar hermano, a adorar al Padre, y vas a sentir aquella presencia única. Vas a encontrarte a ti mismo, y vas a abrir la puerta de tu corazón, y cuando abres la puerta de tu corazón va a empezar a fluir la adoración al Padre. Va a empezar, hermano, y entonces como de repente nos observamos nosotros al Padre adorándole, hermano, va a ser algo precioso. Amén. Es algo precioso cuando tú, oye, descubres lo lindo, lo hermoso que tienes para Él, hermano. Es que eso es para que, no, mire, yo aquí no lo vengo, primeramente que el Señor reprenda al enemigo. Yo aquí no lo vengo a entretener, ni usted tampoco viene a entretenerse, sino que venimos, hermano, a encontrarnos con el Padre. Amén. Venimos a encontrarnos con Él. Por eso es que los verdaderos adoradores, esos precisamente, Dios nos anda buscando. Ahora, ¿te vas a dejar encontrar? ¿Verdad? Mira, hermano, posiblemente vengas cansado de todo lo que ha pasado en el día, pero cuando tú vienes a adorar al Padre en espíritu y en verdad, hermano, ahí fluye, ahí hermano, hay una conexión única, que cuando tú la descubras, vas a desear siempre estar. Por eso David, hermano, ¿verdad? David deseaba estar un día a la vez, ¿verdad? Que 1000 fuera. Un día a la vez. ¿Por qué? Porque ese día él lo quería vivir al máximo. Ese día, cuando él, hermano, llegaba a la iglesia, cuando él llegaba al tabernáculo, como usted y como yo, lo que anhelamos es adorarle a Él. Si no, no tuviera sentido nuestra vida, hermano, ¿verdad? Fíjese que nosotros podríamos inclusive ser como robots programados, ¿verdad? Venir como hermano, como alguien que lo hace como una rutina todos los días. Y como ya es una rutina, viene, adora, gracias Padre, y regresa igual. Pero, hermano, los verdaderos adoradores, los que tienen el fundamento de un adorador, lo que anhelan es siempre llegar a la casa, siempre, ¿verdad? Adorar, expresar lo más hermoso que hay. ¿Y sabes qué? Cuando tú llegas a la dimensión, porque dice la Escritura que entramos confiados ante el trono de su gracia, el verdadero adorador entra confiado y empieza a adorar. Empieza a adorar. Sigue adorando, hermano. Y cuando hay una adoración, hermano, su corazón entonces empieza a derramar. Hay expresiones, hay evidencia, hermano, de cómo nosotros adoramos. Empieza a derramar sus lágrimas, a pesar de los pesares, de las dificultades que posiblemente en el día surgieron, ¿verdad? El adorador, hermano, está ahí con el Señor. El adorador, hermano, derrama sus lágrimas, porque es lo más precioso, hermano. Mire, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19, acompáñenme. Dice, Biblia de las Américas: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Entonces, usted como lo mira ahí, está en letras de color diferente, y dice: el Señor conoce que son suyos. Oye, entonces, cuando tú empiezas, hermano, a adorar, el Señor te conoce. Cuando empieza, hermano, a elevar esa adoración al Padre, entonces el Señor te conoce. Ah, este es mío, este es mío. Esta mi hija también es mía. Este mi hijo es mío, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el que adora está dejando a un lado todo el pecado, hermano. El que adora, lo que está haciendo es que está declarando a las potestades, hermano, ¿verdad? Que Él es un adorador genuino y que Él tiene el fundamento de Dios que se llama Cristo Jesús, hermano. Entonces cuando venimos a adorar, ¿verdad? Es que ese es el punto de nuestra reunión,
que tengamos un mismo sentir, que tengamos, hermano, un mismo pensamiento, que tengamos, hermano, la misma idea de venir a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Es que cuando adoramos, hermano, usted viene y cuando mira a los hermanos, ¿verdad? Qué bueno que venga a adorar al Señor. Es uno de nuestros pensamientos. Viene la hermanita, viene el hermanito y viene a adorar también al Señor como yo vengo. Por eso, hermano, usted ve en las escrituras, ¿verdad? Muchos en el tiempo de Jesús dice que subían a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, yo imagino, hermano, un grupo de personas, ¿verdad?, que con el mismo sentir sabían que se iban a subir a Jerusalén es porque iban a adorar. Si nosotros venimos y nos reunimos aquí en la casa del Señor, hermano, es porque venimos a adorarle. Amén. Venimos a expresar, venimos a sacar, ¿verdad? Todo, hermanos, que tenemos. Si usted viera su corazón, hermano, todo lo que tiene para entregarle al Señor, todos esos frutos de adoración, todos esos deseos, todo ese amor para con el Señor, cuando usted lo saca, hermano, la verdad es que de repente, hermano, empezamos a ver a los hermanos que ya son diferentes. Ya de repente hasta brillantes los ve usted, porque, hermano, somos adoradores. Empezamos a radiar, hermano, una luz sobrenatural, porque la adoración, hermano, nos aparta del pecado. La adoración, hermano, lo que hace es que nos separa de este mundo. La adoración lo que hace, hermano, es que aunque estemos, hermano, en la dimensión terrenal, nosotros empezamos a brillar. ¿Y sabe qué es lo que hace el enemigo? Es que cuando empieza a ver que brillamos, verá, no, aquí mejor me voy. Es un adorador genuino, es un adorador que tiene los fundamentos establecidos e inamovibles. Fíjese, eso es tremendo. Mire, Evangelio de Juan capítulo 4 verso 23, la Biblia Kadosh dice: pero el momento se acerca, oiga, en verdad ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el ruaj, o sea, en el espíritu, y verdaderamente, porque esta es la clase de gente que el Padre quiere adorándole en el espíritu. Gente que el Señor quiere que le esté adorando. Amén. O sea que cuando tú adoras, hermano, es el anhelo de nuestro Padre, tú adorando, hermano. Y yo no sé, hermano, pero si tú has tenido experiencias en el Señor, tienes que saberlo, que cuando tú adoras, te sientes la presencia de Dios. Cuando tú adoras es cuando el Señor dice: verdaderamente este tiene el fundamento mío, y empieza a descender la presencia, hermano, y empieza entonces, hermano, a haber profecía, empieza, hermano, a haber una dimensión espiritual diferente. Pero ¿sabes quién es el que hace que cambie la dimensión? Tú y yo. Somos los que cambiamos la dimensión. Por eso te decía, y te lo he dicho, hermano, que cuando tú cambias tu forma de pensar, tú cambias tu entorno. Cuando tú sabes que eres un verdadero adorador, cuando tú sabes que tienes el fundamento de un adorador genuino, lo que haces es que adoras. Y que cuando adoras, hermano, la presencia de Dios desciende, hermano, la presencia. Pero ¿en qué se basa que descienda la presencia? Cuando tú, hermano, verás, genuinamente tú adoras al Padre. Y entonces dice: porque esta es la clase de gente que el Señor conoce, que esta es la clase de gente que el Padre quiere adorándole. Entonces, cuando tú sabes, hermano, que eres genuino, cuando tú sabes que eres un adorador genuino, hermano, entonces tú vienes a adorar, tú vienes a hacer el trabajo, tú vienes, no el trabajo, sino que tú lo que vienes a hacer, hermano, es a sacar el potencial hermoso que tienes dentro de tu corazón, y desciende la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Ese objetivo lo tenemos que alcanzar en esta casa. Lo tenemos que alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la base principal. Tú, hermano, ya reconociste al Señor como único y suficiente Salvador. Tú te bautizaste. Tú, hermano, eres bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien está bautizado con el Espíritu Santo, déjame decir, ¿verdad?, que
empieza a fluir, que empieza a adorar, y cuando sigue adorando, la presencia de Dios desciende, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Cosas extraordinarias. Aquí lo hemos vivido, hermano, ¿verdad? Aquí lo hemos vivido, hemos visto cómo el Señor, hermano, cambia el entorno, pero lo cambia porque tú has querido que cambie ese entorno, porque tú has anhelado que la presencia de tu Dios descienda. Y cuando desciende la presencia de tu Dios, déjame decirte, cambia tu entorno, cambia tu vida, cambian tus pensamientos, cambia tu forma de ver, cambia entonces tu forma inclusive de ver al Padre, inclusive de ver al Hijo, y cambias también, hermano, tu forma de ver al Espíritu Santo, porque esa clase de gente es la que el Padre quiere adorándole. Así somos únicos, a ese punto quiero llegar. Y el Señor, hermano, está demandando esos adoradores, y esos adoradores son los que Él anda buscando, ¿verdad? Si alguien pudiera comprender el por qué el Señor, hermano, estableció, o algunos podrían decir tantas iglesias, es porque el Señor todavía en el tiempo final anda buscando a esos adoradores, a esos que Él desea, a esos que Él anhela que le estén adorando. Ahora viene la pregunta: ¿tú eres ese adorador, hermano? Si tú eres ese adorador, fluye. Si tú eres ese adorador, hermano, tienes que adorar. Si tú sabes que eres cosa preciosa en las manos del Señor, haz lo que tienes que hacer: adorarle. Tienes que adorar. Aquí entre nos, ¿cuántos desean cambiar su entorno, hermano? Solo adora. Pero cuando adores, adora en espíritu y en verdad. Y te digo que el entorno nuestro, cuando nos unamos, por eso también te he mencionado, en un mismo sentir, el Señor trató de, el Padre, la era del Padre, el Padre trató de unir a Israel. En la era del Hijo también el Hijo intentó reunir a Israel. En la era del Espíritu Santo también está tratando de unir a la iglesia en un mismo sentir, para que le adoremos, hermano. El Padre siempre quiso unir a su pueblo. El Hijo también dice: como la gallina junta sus polluelos, así, ¿verdad?, he querido juntaros. Y el Espíritu Santo también, hermano, que cuando nos dice, cuando nos convocan, hermano, a que nos reunamos, ¿verdad?, que nos reunamos en un mismo sentir, la unidad. Entonces la adoración, mire, la próxima reunión que tengamos aquí, tenemos que venir, pero ya con un mismo pensamiento de ser adoradores, ¿verdad? Adoradores. Y si alguien ya pensó esto, porque yo sé que más de alguno, ¿verdad? ¿Será que yo puedo adorar? Sí, sí puedo adorar. ¿Será que con todo? Sí, claro que sí. Usted empieza a adorar, hermano, mire, se separa, el Señor nos separa, hermano. Empieza como que de alguna manera, así como estuvo el huerto del Edén, ¿verdad?, que estuvo rodeado, que estuvo protegido, así como Jerusalén, hermano, tuvo sus murallas. Así el Señor, hermano, nos separa de la inmundicia. Así el Señor nos separa. ¿Para qué nos separa? Para que veamos que Él es un Dios todopoderoso, y que cuando nosotros tenemos experiencias en Él adorándole, nosotros, hermano, le vamos a amar más. Y cuando nosotros le vamos a amar aún más a Él, entonces tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de desarrollarnos, tenemos la capacidad, hermano, aún de perdonar pecados, dice la Escritura. Entonces entendemos quién es Cristo crucificado. Porque si no estuviera Cristo crucificado, no estuviéramos habilitados para ir y llegar, hermano, y entrar confiadamente ante el trono del Padre, un trono celestial. Fíjense, necesitamos nosotros ver eso. Amén. Continuemos porque se me va el tiempo, hermano. Génesis capítulo 22, verso 3, la versión RBR. Entonces vemos que el Señor, hermano, en este pasaje que le voy a hablar de Abraham, el Señor le pide a Abraham que tenga sus prioridades. Mire, se lo voy a leer. Génesis capítulo 22, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana, dice que ensilló su asno y tomó consigo 2 mozos suyos
y a Isaac su hijo. Luego cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho que iba a hacer Abraham ahí con su hijo. Dice la escritura que viene Abraham y le dice a sus siervos, a sus mozos: esperen aquí, el muchacho y yo iremos, ¿qué dice? Adorar. Pero precisamente cuando nosotros leemos, hermanos, este pasaje, vemos que el Señor lo que estaba demandando de Abraham es que tuviera sus prioridades. Usted sabe que Abraham deseó a su hijo, usted lo sabe, ¿verdad? Y que cuánto anheló Abraham a su hijo. Pero llega el momento en que el Señor le dice: tenemos que poner las prioridades, a ver qué es lo prioritario para ti, tu hijo o la adoración hacia mí. Entonces viene el padre y le dice: bueno, vas a sacrificar a tu hijo. Me llaman dos cosas, está para llamar la atención: la obediencia de Abraham, y entendido Isaac, que también él era hermano, él iba a ser parte del sacrificio, parte del holocausto. Mira hasta dónde llega la obediencia. Cuando el padre, hermano, ve la obediencia del adorador Abraham, oiga, ve que no había ningún estorbo para que Abraham, hermano, pudiera sacar su mejor adoración para él. Abraham era un adorador genuino. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? El padre entonces le detiene a Abraham, hermano, ¿verdad? Cuando iba a sacrificar a su hijo, le dice: detente, ahí está el cordero, el cual yo he proveído. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere a nosotros, hermano, que seamos adoradores, se lo he dicho, genuinos, adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros, hermano, tenemos por sobre todo a nuestro Dios para adorarlo, Él siempre va a enviar, hermano, ¿verdad?, al cordero, un cordero, hermano, para que nosotros vengamos y presentemos primeramente los frutos de la adoración. Si no estuvo usted, lo invito a que vea el tema anterior, hermano. Entonces me va a entender por qué tenemos que entregar primeramente el fruto. Amén. Entonces, aquí, hermano, vemos lo que Dios hace con Abraham. El Señor le dice: sí, he visto que tú prefieres adorarme por sobre todo, y que tu adoración también he visto que es genuina, y por eso lo detuvo. Y también ve, hermano, la obediencia de su hijo Isaac. Qué tremendo, hermano. Entonces hay dos cosas que así tengo que decirlo rapidito porque se me va el tiempo. Dos cosas: el asno y la leña. Amén. Entonces el asno, hermano, es figura de brea. ¿Dónde podemos encontrar la palabra brea? Vemos, hermano, que con Moisés también los dos elementos fueron usados: brea y leña. ¿Se recuerda? Para poder proteger, ¿verdad?, de lo que sobrevenía en ese entonces para el mundo. También vemos que el asno es figura de brea, y que también, hermano, la brea lo que hace es cancelar todo ataque. Cancelar, hermano, todo lo que pueda sobrevenir para este mundo en este tiempo final, que sería, hermano, la generación perversa. La leña tiene figura del madero. Bueno, sabemos que en el madero fue crucificado Cristo Jesús, y que, hermano, también esto nos lleva a entender que es el sacrificio de Cristo. Mire lo que representan las dos cosas. Entonces, ¿qué sucedía entonces con el arca? El arca, hermano, llevaba madera y llevaba brea. Entonces vemos entonces a Moisés, que es lo que quiero yo tratar de decirle, escapando de la perversa generación, la cual, hermano, separados del madero y de la brea, estaban todos muriendo, hermano, por el agua, por el diluvio que el Señor había llevado a ese lugar. ¿Qué sucede? Entonces, la adoración tuya, hermano, el que tiene el fundamento de un adorador, sabe que como Abraham llevaba el asno, y también el asno lo llevaba para poder, porque también cortó madera y ahí la llevaba. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un adorador? Un adorador lo que tiene que, hermano, llevar siempre consigo, ¿verdad?, y presentar delante del Padre, hermano, es que
lleva la herramienta necesaria, la brea y la leña, que eso, hermano, va a permitir que nosotros seamos protegidos por medio de la adoración de lo que sobrevenga, hermano, para la generación perversa. Espero me esté dando a entender, hermano. Amén. Amén. Si me estoy dando a entender, denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Entonces, la brea y la madera lo que hace, hermano, es que nos apartan del pecado. Eso fue lo que hizo la madera y la brea, apartar a Moisés y a su familia, ¿verdad? Y a sus hijos y a sus nueras del pecado que estaba fuera del arca. Así el Señor nos aparta cuando nosotros en nuestra adoración traemos brea y traemos leña, porque eso es lo que hace la adoración, ¿verdad? La adoración nuestra, hermano, cuando está fundamentada en Cristo Jesús, lo que provoca es, hermano, que nos ponen brea y nos ponen leña, nos apartan. Entonces es una dimensión, hermano, es un círculo donde nos apartan, y en ese círculo es cuando vienen, hermano, las sobrenaturalidades y vienen las experiencias con nuestro Dios. Nosotros empezamos a ver que por medio de la adoración, hermano, cambiamos nuestro entorno. Por medio de la adoración, Noé cambió su entorno, estaba su familia a salvo, hermano. Por medio de la adoración, tú puedes hacer que tu familia sea resguardada. Por eso es necesario, hermano. Mire, yo sé que le he dicho a usted, ¿verdad? Y lo he invitado, no dejando de congregarnos, porque, hermano, el congregarnos trae algo sobrenatural. Porque cuando, hermano, no nos dejamos de congregar y estamos ahí siempre, hermano, al resguardo de nuestro Dios cuando venimos a adorar al Padre. Miren, o sea, se lo digo, hermano, porque es lo que yo tengo que enseñarle, es lo que la palabra nos dice. Amén. Entonces, voy terminando con esto porque se me fue el tiempo. Sofonías capítulo 3, verso 10. Dice, Biblia, lenguaje sencillo. Entonces, oiga, hermano, la gente que me adora y que ahora anda en otros países vendrá a presentarme, ¿qué dice? Ofrendas desde el país de Etiopía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no solamente en Jerusalén hay adoradores, porque hay otras versiones que dice a los dispersados, a los dispersados. Y recuerdes, hermano, que cuando vino Colón a conquistar América, los que venían ahí, hermano, eran israelitas, eran hebreos, los que venían esclavos. Y dentro de todo eso, dentro de todas esas personas que venían ahí, hermano, venía parte del linaje de los adoradores. Entonces empezaron las mezclas. Usted ya conoce las mezclas, los mestizos, ¿verdad? Los ladinos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que tú eres un adorador genuino, hermano. De que tú traes la herencia del Padre. Que tú traes, hermano, eso sobrenatural sobre y dentro de ti. Y que adorar al Padre a nosotros, hermano, no nos tendría que costar, no tendría que ser, hermano, yo sé que lucha sí, pero no tendría que ser muy dificultoso para que tú y yo abramos nuestros labios y podamos adorar. Ponte sobre tus pies, hermano, ¿verdad? Ponte sobre tus pies. Amén. Y cuando nosotros, hermano, hablamos de la gente que Dios quiere que le adore, de esa gente que tiene fundamentos, ¿verdad? Verdaderos. Yo creo que hoy, hermano, podemos tomarnos un minuto, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, yo quiero adorarte, ¿verdad? Yo quiero adorarte. Porque, Señor, yo tengo la identidad, soy hijo genuino, soy hija genuina, ¿verdad? Yo puedo adorarte. Amén. ¿Y por qué no empezamos a adorar al Señor un minuto, hermano? Un minuto que adoremos. Un minuto que empecemos a adorar. Si tú nunca habías adorado, hoy dile, Señor, yo te amo.
Señor, yo te adoro. Adorar es amar. Adorar, hermano, está ligado con expresar lo más hermoso que hay dentro de nosotros para con el Padre. Porque sabemos que tenemos los fundamentos genuinos, sabemos que tenemos esos fundamentos sobrenaturales, ese fundamento que se llama Cristo Jesús, y que nosotros hemos, hermano, hemos ido durante todos estos años, hemos ido edificándonos por el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy, en el nombre de Jesús, levanta tu voz, hermano, levanta tu voz y empieza a adorar. Empieza a adorar al Padre, hermano, empieza a adorarle, abre tus labios, hermano, no importa, lo importante es que tú saques, que tú expreses lo mejor que hay dentro de tu ser. Empieza a adorar al Padre, empieza a adorar, empieza a decirle: Señor, yo tengo esos fundamentos verdaderos de un adorador, Señor. Señor, he sido bautizado, Señor, he declarado tu nombre, Señor, he sido bautizado con tu espíritu, he sido bautizado en agua, Señor. Nada me impide, Señor, que yo sea un adorador. Por eso, Señor, hoy te adoramos, papito lindo. Hoy te adoramos. Aquellos hermanos que han anhelado adorar al Padre en espíritu y en verdad, hoy es tiempo de poder entonces sacar eso hermoso que tienes dentro de tu ser. Hoy cambia tu mentalidad, hoy que sean cambiadas las mentalidades, porque nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, de esa gente que el Señor anda buscando, de esos fieles que realmente el Padre quiere que le estén adorando. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te bendecimos. Hoy, papito lindo, te bendecimos, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy te adoramos, papito. Hoy queremos decirte cuánto te amamos. En el nombre de Jesús, hoy te amamos, papito. Hoy te amamos, Señor. Te amamos, Señor, lo que tú eres para nosotros. Sabemos, Señor, que tú has vencido a nuestros enemigos, Padre. Has vencido, Señor. Has puesto, Señor, a nuestros enemigos, en el nombre de Jesús, Señor, bajo nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús.